Jai Hare Krishna, buenos días. Estamos en la clase del Srimad Bhagavatam y estamos en el canto primero, capítulo 8, texto 21. Vamos a empezar con las invocaciones, por favor. Si pueden poner las pantallas, por favor. Narayam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Yayam Udiraye. Alguien que pueda dar la traducción, por favor. Antes de recitar este Srimad Bhagavatam, que es el medio mismo de la conquista, uno debe ofrecer respetuosas reverencias a la personalidad de Dios, Narayana. A Nara Narayana Rishi, el ser humano supremo, a Madre Saraswati, la diosa de la erudición, y a Srila Vyasadeva, el autor. Nashta Prayeshu Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Utamash Loke Bhakti Bhavati Naistiki. La traducción, por favor, Prabhu. Mediante la Sobre asistencia el- regular a clases sobre el Srimad Bhagavatam y mediante la prestación de servicio al devoto puro, todo lo que es problemático para el corazón es destruido casi por completo. Y el servicio amoroso a la personalidad de Dios, quien es alabado con canciones trascendentales, se establece como un hecho irrevocable. Gracias, Prabhu. Podemos repetir Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Om Namo Namo Bhagavate Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Muchas gracias, Prabhu. Mukam karoti vachalam fangum yangalatem girim tatripata maham bande paramananda madhavam. La suprema personalidad de Dios posee la forma de Satchidananda Vigraha, bienaventuranza trascendental, conocimiento y eternidad. A él le ofrezco mis más respetuosas reverencias, pues puede hacer que un mudo se vuelva en un elocuente orador y un cojo puede atravesar grandes montañas, tal cual es la misericordia del Señor. Srimad Bhagavatam 1.8.21. Krishnaya Vasudevaya Devaki Nandanaya Cha Nandagopa Kumaraya Govindaya Namo Namaha. Una persona que pueda repetir la palabra por palabra. Krishnaya, Krishnaya, el Señor Supremo. el Señor Supremo. Vasudevaya, Vasudevaya, el al hijo de Vasudeva. hijo de Vasudeva. Devaki Nandanaya, Devaki Nandanaya, al hijo de Devaki. al hijo de Devaki. Cha Cha y y Nandagopa, Nandagopa, Nanda y los pastores de vacas. Nanda y los pastores de vacas. Kumaraya, Umaraya, al hijo de ellos. al hijo de ellos. Govindaya, Govindaya, a la personalidad de Dios a la personalidad de Dios, que les da vida a las vacas y a los sentidos. que les da vida a las vacas y a los sentidos. Nama, Namam,
Respetuosas reverencias. Respetuosas reverencias. Nama, Namam. reverencias. Reverencias. Gracias, Prabhu. Hare Krishna. Traducción. Por consiguiente, permítaseme ofrecerle mis respetuosas reverencias al Señor, quien se ha convertido en el hijo de Vasudeva, el placer de Devaki, el niño de Nanda y de los demás pastores de vacas de Brindavan, y el que anima a las vacas y a los sentidos. Significado dado por Srila Prabhupada Jagadguru Ki Jai. El Señor, siendo pues inaccesible por medio de cualesquiera bienes materiales, desciende a la tierra tal como Él es, en virtud de la misericordia ilimitada y sin causa, a fin de otorgarles su misericordia especial a sus devotos puros y disminuir las oleadas de las personas demoníacas. La reina Kunti adora de modo específico la encarnación o descenso del Señor Krishna por encima de todas las demás encarnaciones, porque en esa encarnación en particular Él es más accesible. En la encarnación de Rama, Él permaneció desde su infancia como el hijo de un rey, pero en la encarnación de Krishna, aunque era el hijo de un rey, dejó de inmediato el refugio de su padre y madre verdaderos, el rey Vasudeva y la reina Devaki, justo después de su aparición, y fue al regazo de Yashoda Mayi a hacer el papel de un pastorcillo de vacas ordinario en la bendita tierra de Braya Bhumi, la cual está muy santificada debido a los pasatiempos infantiles de él, de modo que el Señor Krishna es más misericordioso que el Señor Rama. Él fue indudablemente muy bondadoso con Vasudeva, el hermano de Kunti, y con la familia de él, y con la familia de él no haberse vuelto hijo de Vasudeva y de Devaki, la reina Kunti no habría podido decir que él era sobrino de ella y de esa manera dirigirse a Krishna con afecto parental. Pero Nanda y Yashoda son más afortunados porque pudieron disfrutar de los pasatiempos infantiles del Señor, que son más atractivos que todos los demás pasatiempos. Sus pasatiempos infantiles, tal como se exhibieron en Brayabhumi, no tienen paralelo y son el prototipo de sus actividades eternas en el Krishna Loka original, que en la Brahma Samhita se describe como el Chintamani Dham. El señor Sri Krishna descendió a Brayabhumi con todo su séquito y en seres trascendentales. Sri Chaitanya Mahaprabhu confirmó, por lo tanto, que nadie es tan afortunado como los residentes de Brayabhumi y específicamente las pastorcillas de vacas, quienes lo dedicaron todo a la satisfacción del Señor, sus pasatiempos con Nanda y Yashoda y sus pasatiempos con los pastores de vacas y especialmente con los pastorcillos de vacas y con las propias vacas han hecho que él se le conozca como Govinda. El señor Krishna, en su carácter de Govinda, se inclina más hacia los brahmanas y las vacas que hacia alguna otra cosa, indicando con ello que la prosperidad humana depende más de estos dos aspectos, es decir, la cultura brahmínica y la protección de las vacas, que de cualquier otro. El señor Krishna nunca está satisfecho donde hay falta de esto. Entonces, continuamos con otro tema, pero no quiere ya.
Srimad Bhagavatam 1.8.22. Namaha Pankaya Navaya, Nama Pankaya Maline, Nama Pankaya Netraya, Namaste Pankayangraye. Traducción. Mis respetuosas reverencias sean para ti, oh Señor, cuyo abdomen está marcado con una depresión semejante a una flor de loto, quien siempre está adornado con guirnaldas de flores de loto, cuya mirada es tan fresca como el loto y cuyos pies están grabados con lotos. Significado por Srila Prabhupada Jagadguru Ki Jai. He aquí algunas de las señales simbólicas específicas del cuerpo espiritual de la personalidad de Dios, que distinguen su cuerpo de los cuerpos de todos los demás. Todas ellas son características especiales del cuerpo del Señor. El Señor puede que parezca ser uno de nosotros, pero Él siempre es distinto. En virtud de sus características corporales específicas, Srimati Kunti dice que ella, por el hecho de ser mujer, no es apta para ver al Señor. Esto lo dice porque las mujeres, los Shudras, la clase obrera y los Dvijabandhus, o los descendientes desdichados de las tres clases superiores, carecen de la inteligencia adecuada para entender el tema trascendental que trata del nombre, la fama, los atributos, las formas, etc., de la suprema verdad absoluta, que son todos espirituales. Dichas personas, aunque no son aptas para participar de las actividades del Señor, pueden verlo a Él como el Archa Vigraha, el cual desciende al mundo material únicamente para distribuirles gracias a las almas caídas, incluso a las mujeres, Shudras y Dvijabandhus, anteriormente citados. Como esas almas caídas no pueden ver nada que esté más allá de la materia, el Señor consiente en entrar en todos y cada uno de los innumerables universos en forma de Garbhodakashayi Vishnu, de cuya depresión, cual loto que tiene en el centro de su abdomen trascendental, crece un tallo de loto, y así nace Brahma, el primer ser viviente del universo. En consecuencia, al Señor se le conoce como el Pankajanavi. El Señor Pankajanavi acepta el Archa Vigraha, su forma trascendental, hecho de diferentes elementos, es decir, una forma dentro de la mente, una forma hecha de madera, una forma hecha de tierra, una forma hecha de metal, una forma hecha de joyas, una forma hecha de pintura, una forma dibujada en la arena, etc. Todas esas formas del Señor siempre están decoradas con guirnaldas de flores de loto, y en el templo de la adoración debe haber una atmósfera apacible para atraer la atención ardiente de los no devotos, que están siempre dedicados a pleitos mundanos. Los meditadores adoran una forma dentro de la mente, por lo tanto, el Señor es misericordioso, incluso con las mujeres, los Shudras y los Dvijabandhus, siempre y cuando accedan a visitar el templo y adoren las diferentes formas hechas para ellos. Esos visitantes de los templos no son idólatras, como algunos alegan, hombres que poseen un escaso acopio de conocimiento. Todos los grandes acharyas establecieron dichos templos de adoración en todos los lugares, tan solo para favorecer a los poco inteligentes. Y uno no debe hacerse pasar por alguien que ha trascendido la etapa de la adoración en el templo, mientras se halle, de hecho, en la categoría de los Shudras y las mujeres, o más bajo que ellos. Uno debe comenzar a ver al Señor a partir de sus pies de loto,
elevándose gradualmente hasta los muslos, la cintura, el pecho y la cara. Uno no debe tratar de mirar al Señor a la cara sin estar acostumbrado a ver los pies de loto del Señor. Srimati Kunti, por ser la tía del Señor, no comenzó a verlo desde los pies del loto, debido a que el Señor hubiera podido sentirse avergonzado. Y así, pues, Kunti Devi, solo para evitarle al Señor una situación incómoda, comenzó a verlo justo por encima de sus pies de loto, es decir, desde la cintura del Señor, elevándose gradualmente hasta la cara y descendiendo luego hasta los pies del loto. En total, allí todo está en orden. Vamos por el último, Srimad Bhagavatam 1.8.23. Yata Hrishi Kesha Kalena Devaki Kamshena Rudat Chiram Charpita Vimochitaham Cha Sahat Maya Vivo Tvayaiva Tena Mahur Vipad Gandir. Traducción. Oh Hrishikesha, amo de los sentidos y señor de señores, tú has liberado a tu madre, Devaki, quien por mucho tiempo estuvo encarcelada y atormentada por el envidioso rey Kamsa. Y a mí y a mis hijos nos has librado de una serie de constantes peligros. Significado dado por Srila Prabhupada Patita Pavana Ki Jai. Devaki, la madre de Krishna y hermana del rey Kamsa, fue puesta en prisión junto con su esposo Vasudeva, debido a que el envidioso rey tenía miedo de que el octavo hijo de Devaki, Krishna, lo matara. El rey mató a todos los hijos de Devaki que nacieron antes de Krishna, pero Krishna se escapó del peligro de infanticidio porque fue trasladado a la casa de Nanda Maharaj, el padre adoptivo del señor Krishna. Kunti Devi, junto con sus hijos, también fue salvada de una serie de peligros, pero Kunti Devi fue muchísimo más favorecida porque el señor Krishna no salvó a los otros hijos de Devaki, mientras que salvó a los hijos de Kunti Devi. Esto se debía a que el esposo de Devaki, Vasudeva, estaba vivo, mientras que Kunti Devi era viuda y no había nadie que la ayudara, con la excepción de Krishna. La conclusión de esto es que Krishna favorece más a un devoto que está en mayores peligros. A veces, él pone a sus devotos puros en tales peligros, porque en esa condición de desamparo, el devoto se apega más al Señor. Cuanto más apego hay por el Señor, más éxito hay para el devoto. Om Jnana Timirandasya Gyanan Jnana Salakaya Chaksurunitam Yene Tasmai Shri Gurave Namaha. Yo nací en la más oscura y absoluta ignorancia y mis maestros espirituales me están abriendo los ojos con la antorcha del conocimiento. A ellos les ofrezco mis más humildes y respetuosas reverencias. Nama Om Vishnu Padaya Divya Gyana Pradaine Srimate Paramadvaiti Swamini Sarupine Saranagata Bhaktevya Sutta Bhakti Vidaine Visuddha Bhakti Siddhanta Dara Dara Nisevine Nama Krishna Parama Prestaya Patita Vatsalatmane Vimala Tattva Dirat Mahara Unayate Namaha. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Deve Gaura Brani Pracharine Nirvasesha Sundravadi Pashkatya de Satarine Devam Divyatanum Suchanda Vadanam Balarka Chalanchitam Sandrananda Puram Sade Kavaranam Vairagya Vidyambudim
Sri Siddhanta Nidhim Subhakti Lasitam Saraswatim Swaratam Sri Siddhanta Saraswati Vidito Gaudilla Gurambaye Vato Vanuriya Vato Vanuria Bhavata Gagane Yogaura Samkirtane Maya Vadati Minkilodara Gatan Udrita Jivanimam Krishna Prem Sukam Prabham Prabhum Tam Vaye Namo Gaura Kishoraya Saksak Varagya Murtaye Vipralambara Sambode Padayaya Te Namaha Namo Bhaktivinodaya Satchidananda Namine Gaura Shakti Swarupaya Rupanuga Varayate Gaura Virva Mestu Nirresta Sajjana Priya Vaishnava Sarvabhauma Sri Jaganataya Te Namaha Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Eva Cha Patitanam Pavanavebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Mahavanandaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaura Tuise Namaha Namo Brahmanya Vaya Go Brahmana Hitaya Cha Jagat Hitaya Krishnaya Govindaya Namo Namaha He Krishna Karuna Sindhu Dinabando Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Ratha Kanta Namo Estute Tapta Kanchana Gourangi Radha Brindavaneshwari Rishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Shri Gatathara Shri Vasadi Gaura Bhakta Brinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Haribo. Pues bien, aquí vemos que la misericordia de Krishna siempre está a favor de sus devotos y en contra de los demonios. Entonces, uno se debe sentir seguro por medio de la fe. Siempre hay esta fe de por medio, pero también hay que tener en cuenta la experiencia de uno, ¿no? Podemos intentarlo, pero también no hay que arriesgar toda la energía, ¿no? Entonces, tenemos que hacer una estrategia, una táctica, así como en la guerra los grandes generales siempre están viendo por sus ejércitos, inclusive aunque ellos tengan el mejor ejército, aún así ellos hacen un plan para poder atacar. Entonces, nosotros estamos en esta guerra interna primordialmente. Primero tenemos que hacer un estudio acerca de cuál es nuestra capacidad para lograr el objetivo y de esa manera, gradualmente, poco a poco, vamos a emprender esa lucha a través de la constancia, ¿no? Entonces, como dice el verso, ahaituki apratijata, con determinación, desinteresadamente y continuamente, ¿no? Sin ininterrupciones, ¿no? Entonces, siempre hay que estar al tanto, al momento de cada situación, el analizar todo eso para poder así llevar a cabo las instrucciones del maestro. Entonces aquí es muy importante entender esa situación, que estamos desamparados y que de alguna manera tenemos el apoyo, pero si nosotros tenemos esa forma de recibirlo, ¿no? De lo contrario, pues hagamos lo que hagamos, vamos a estar en ese peligro. Y como dicen, ¿cuál es el máximo peligro? Los peligros del Kanaka,
camina y pratishta, ¿no? Dinero, mujeres y prestigio falso, fama, ¿no? Entonces, todo es muy sutil en este punto, ¿no? Quizá podamos desprendernos de otros peligros burdos, como, pues digamos, drogas y placeres de la lengua, pero ya en este punto culminante, el peligro es inminente, ¿no? Porque las pruebas siempre van a existir. Sabemos que Mahamaya siempre va a estar cumpliendo con su servicio, ¿no? Entonces ella es una devota excelsa, una devota que por eso tiene esa posición, porque sabe mucho acerca de cada devoto, ¿no? Entonces, esas pruebas cada vez son más fuertes, ¿no? Entonces nosotros no debemos rendirnos, no debemos fluctuar, solamente debemos pensar que Krishna y sus devotos nos pueden otorgar esa gran misericordia, ¿no? Entonces se dice que somos almas eternamente sirvientes de Krishna, ¿no? Jivera Swarupa Hoy, Krishnera Nitya Dasa, ¿no? Entonces, teniendo esa concepción y conectándonos a la instrucción del maestro, poco a poco desarrollaremos esa actitud pura y ese criterio propio para lograr avanzar poco a poco. Entonces esa táctica nos permite, esa estrategia nos permite avanzar, como dicen muchas veces, ¿no? Lento, pero seguro. No por mucho madrugar, amanece más temprano, como otras refranes lo exponen, ¿no? Entonces, siempre hay que ser cautelosos y saber cuándo es el momento de avanzar, ¿no? Entonces, aquí estamos explicando que Devaki, al ser su tía de Krishna, le daba muchos respetos al Señor, ¿no? Y ella era muy afortunada debido a esa familiaridad. Entonces ellos se ganaron ese lugar con su servicio, con su entrega, ¿no? Con su sinceridad. Entonces vemos que cada personaje en todos los pasatiempos se han posicionado de acuerdo al grado de servicio. Entonces sabemos que hay diferentes razas devocionales, ¿no? Madhurya Ras, Sakya Ras, Dasya Ras. Entonces, cada raza, cada gusto o velocidad está dispuesta para diferentes tipos de personajes y vemos cómo ellos disfrutan de esa realización, pero aún así, aunque ellos tengan cierto prestigio, pues nunca son como orgullosos de ese mismo. Inclusive solo podrían usar ese orgullo cuando están en conexión con el maestro, ¿no? Con Krishna. Entonces se dice que todo es un reflejo pervertido en este mundo mundano, ¿no? Burdo, ¿no?
Entonces todo existe, pero existe de una forma pura, pero que es inaccesible a nuestra visión. Por más que queramos analizarlo, pues no lo vamos a lograr entender. Por eso se nos dice que no debemos saltarnos hacia los, los conocimientos más elevados, ¿no? Por ejemplo, aquí en lo que estamos estudiando el Srimad Bhagavatam, se dice, sí, estúdialo, pero vas canto por canto y lo vas a analizar, lo vas a discutir junto con los devotos. No es de que uno pueda saborear los temas, sino es con los devotos, ¿no? Porque nadie está capacitado y aunque si lo estuviera, vemos como los grandes maestros pues solo tratan de compartirlo. No es que ellos entren en éxtasis y los veamos de alguna manera apartados de los devotos. Siempre están tratando de compartir ese prasada, ¿no? Entonces nosotros somos muy afortunados de que haya ocurrido este milagro en la vida y tenemos que aceptar el prasada, ¿no? Nunca tenemos que saborear el boga. Entonces esa es la situación que nos mantiene a flote, fuera de los peligros más fuertes, ¿no? Entonces poco a poco se va revelando, ya que por medio del sadhana, por medio del servicio, por medio del sadhusanga, este conocimiento es una revelación. Nosotros tenemos que poner de nuestra parte estudiándolos, pero hay que acordarnos que Krishna otorga el recuerdo, pero también el olvido. Entonces, podemos estudiar mucho, pero en el momento de representarlo, en el momento de divulgarlo o de actuarlo, es difícil la concepción si uno no está adecuadamente sirviendo a el parámpara, ¿no? Entonces, por eso nosotros tratamos de hacer este tipo de mantra, de pranam, de agradecimiento, porque nada depende de nosotros, todo depende de esos grandes maestros que han llevado a cabo sus tareas, sacrificando sus vidas para otorgarnos esta realización. Entonces, únicamente hay que agradecer y el proceso nos ha dado las características, las funciones, los trabajos para llevarlo a cabo. Entonces no es nada nuevo, no es nada inventado, todo está ya relacionado con esa sabiduría, ese conocimiento que ha prevalecido durante miles y millones de años, porque se dice que tiene 5,000 años de que se escribió, pero en realidad siempre ha existido, como dice que Krishna se lo dio al rey del sol y asimismo se lo volvió a repetir a Arjuna hace 5,000 años, pero que antiguamente no se escribía, simplemente todo era de memoria. Entonces, ahora la incapacidad de Kali Yuga nos hace recurrir a ciertos elementos para poder distribuirlo. Entonces aquí vemos que Brihad Brindanga, la gran merindanga del señor Saraswati Bhaktisiddhanta Prabhupada, que logró que se empezaran a distribuir a grandes
cantidades este conocimiento ha hecho que hasta nuestros tiempos se haya preservado y que nosotros podamos aceptarlo y divulgarlo de alguna u otra forma para preservar así nuestra seguridad. Analizábamos que en la otra clase que lo único que nos asegura que como cuando uno está nadando y no se hunde es por el movimiento de los brazos y los pies, que asimismo el único movimiento en la forma espiritual es que nosotros podamos predicar o hacer algo para que los demás prediquen, ¿no? Y que de esa forma nos vamos a mantener a flote, ¿no? Entonces, sigamos a flote, sigamos tratando de predicar y también analizamos que hay que hacerlo a personas que lo quieran aceptar, ¿no? Porque muchas veces se cuestionó a los grandes maestros que por qué no daban la misericordia a los enfermos, a los ancianos, a los pobres, y ellos contestaron que el conocimiento está abierto para todos, pero que ellos, si tienen un grupo de personas que está aceptando, que está interesada y que está de una forma armoniosa trabajando, entonces, ¿por qué debían dejar a esas personas y correr hacia los que no lo quieren aceptar, ¿no? Entonces, hay que ser muy juiciosos, tener un criterio amplio para poder distinguir qué personas sí están aceptando y qué personas pues solo están tratando de querer sacar algo a su favor. Entonces así es esta situación de la conciencia de Krishna y como les decía, pues tenemos a Guru Maharaj que siempre está al pendiente de todas nuestras actividades. Gracias a él podemos seguir con el servicio de alguna u otra forma, ya que él no nos exige tan fuerte, ¿no? O sea, sí hay una exigencia, pero él siempre nos da como la libertad de decidir y de hacer las cosas a lo que nosotros nos convenga. Entonces, por esa gracia, por esa facilidad, no es que uno diga, pues voy a hacer esto y ya le paso el reporte de lo que se me imaginó que podrías ayudar a los demás. Entonces, por eso estamos buscando un criterio, una fuerza de voluntad para hacer las cosas bien, ¿no? Sin tratar de desviarnos, ¿no? Entonces, por eso siempre necesitamos de guru, del shastra y de los sadhus, ¿no? Por eso se dice que son muchos shiksha gurus y un solo diksha guru, porque nos podemos refugiar en todos estos maestros que sabemos y entendemos que han llevado su vida de una forma, pues restringiéndose muchas cosas, llevando los principios, que es lo que supone que debemos hacer al 100, o sea, como principio básico, que a veces no podemos lograr. Bueno, en mi caso, a veces
no se cumple, pero tratamos de mejorar cada día, ¿no? Como dice Guru Maharaj, no retroceder, siempre avanzar. Entonces, así es como poco a poco vamos a lograr esta intimidad con el maestro y con los devotos, ¿no? Entonces, ¿cómo nos damos cuenta que la persona es loable, es apta para que nosotros nos refugiemos? Pues, primeramente a la experiencia, ¿no? Entonces, existe un pasatiempo de un arquero que era muy bueno y era muy joven, ¿no? Y él empezó a ganar prestigio porque le ganaba a todos en la puntería, ¿no? Y va buscando de pueblo en pueblo al más capacitado en el arte del arco, ¿no? Está muy parecida a la historia del erudito que buscaba derrotar a los sabios, ¿no? Pero en este caso era con el arco y supo de un personaje que destacaba en la arquería y lo buscó para derrotarlo, ¿no? Porque ese era su orgullo, esa era su forma de autogratificarse. Entonces lo encontró y era un anciano, este arquero, que tenía la experiencia de años, ¿no? Entonces simplemente aceptó el reto, ¿no? Le dijo, sí, sí, acepto el reto, pero voy a poner algunas reglas, ¿no? Y el joven dijo, sí, está bien, no hay problema, puedes poner esas reglas. Pues él estaba muy seguro que iba a ganar. Entonces le dijo, vamos a tirarle a ese blanco, a esa figura, pero vamos a hacerlo en medio de un acantilado con un tronco que vamos a poner en la orilla y ya vamos a caminar y justamente en medio de ese acantilado, encima del tronco, vamos a tirarle al blanco, ¿no? Entonces, primero fue el anciano, se subió al tronco, caminó y justo en medio del acantilado disparó y le dio al blanco, ¿no? Y ya después le dijo, ahora vas tú. Entonces, titubeando, el joven se subió al tronco, después caminó muy temeroso y justo en medio trató de apuntar al blanco, pero él estaba muy nervioso, estaba sudando, entonces se parece también mucho al pasatiempo de Arjuna cuando trataba de matar a sus parientes. Entonces, igual a este personaje le sudaban las manos, temblaba un poco, entonces no pudo acertar al blanco, ¿no? Quizás pegó cerca, pero no tuvo el tino y la destreza para lograr el objetivo. Entonces él se dio cuenta que, pues sí, que el anciano tenía la experiencia, ¿no? Entonces, a veces la experiencia
se gana con los años, muchas veces, y también se gana con, con estar junto con la persona experta, ¿no? Con acercarse a esas personas que lo van a capacitar. Entonces, puede haber dos formas también de obtener esa experiencia, esa aptitud para poder hacer las cosas de la manera correcta. Entonces vemos que en este pasatiempo, pues esta persona anciana tenía la capacidad debido a que él experimentó muchas veces estas cuestiones, ¿no? Esta necesidad de hacer este deporte, llamémoslo así, de en diferentes maneras. Entonces, debido a ello, nos damos cuenta que la disciplina y la rectitud, el seguir los principios, básicamente, el cantar el Mahamantra durante años, pues nos puede dar esa seguridad de hacer las cosas bien, ¿no? Entonces, hay que tratar de juntarnos con esas personas y es como se dice también, aunque el hierro no tiene las cualidades del fuego, pero si se logra juntar con el fuego durante mucho tiempo, adquiere la capacidad de quemar, se convierte en el al rojo vivo, ¿no? Entonces también nosotros tenemos este cuerpo burdo, pero si entramos en contacto con las personas santas que leen y que comprenden el mensaje que tenemos que llevar a cabo, entonces nosotros también estaremos favorecidos. Entonces sí, siempre agradecer y nunca pensar que estamos por encima del maestro, de los maestros, de los devotos, ¿no? Al contrario, ¿no? Vamos a hacer las reverencias y vamos a respetar no nada más a los maestros, sino a todos los que se acerquen a cantar Hare Krishna. Como dice aquel que cantó Hare Krishna, debe considerarse un devoto, ¿no? Porque muchas veces nosotros les decimos, canta el mantra a las personas, ¿no? Están afligidas, buscan dinero, quieren más conocimiento o son muy sabios, pero uno les sugiere lo mejor y ellos no van a poder hacerlo, ¿no? ¿Por qué? Porque no tienen el sukriti, ¿no? Ajñata sukriti, iñata sukriti, ¿no? Acciones que van a acercarnos a Krishna sabiendo que son para esa necesidad y las acciones que son sin saber que lo estamos haciendo para Krishna, ¿no? De alguna forma, ya sea sin saberlo o sabiéndolo, es beneficioso para uno, ¿no? Entonces, hay que estar muy seguros de lo que hacemos y siempre con el respaldo de los devotos mayores. Y de esa manera, pues vamos a adquirir esa facilidad para que gradualmente vayamos paso a paso dando lo mejor de sí mismos en beneficio de los demás, ¿no? Entonces, hay que, por medio de las formas que Guru Maharaj nos ha dado, de estas formas de prédica, vemos como la revolución de la cuchara, en mi caso,
me gusta mucho la sabiduría védica, ¿no? Entonces, estos, estos programas son muy auspiciosos y de gran facilidad, de gran ayuda para que podamos seguir adelante tratando de ayudar a la gente. Por ejemplo, si uno pone la mesa de Sankirtan y pone mucha variedad de libros, pues la gente se va a sentir muy, muy interesada. Es como cualquier negocio, ¿no? Que tiene muchos productos, pues la gente siempre va a tener curiosidad por algún producto en especial, ¿no? Y es más fácil que uno logre vender. Entonces, en este caso, pues es más fácil que la gente logre conectarse porque hay muchos temas de su interés, ¿no? Entonces, al no tener muchos libros, pues las sabidurías védicas, que son los folletitos, llegan a más alcance a las personas. Entonces, esa es una excelente forma de prédica, ¿no? Que siempre me gustó desde que la conocí. Inclusive hice unos como exhibidores, como cuando ponen para los zapatos unos plásticos. Asimismo puse unos exhibidores para pegarlos en la pared, ¿no? Con toda la sabiduría, ¿no? Pero ya por cuestiones del destino ya no los utilicé mucho, pero sí en su momento sí fueron de gran utilidad, ¿no? Entonces este es el momento de usar todas las armas que Guru Maharaj nos ha otorgado para ponerlas en práctica y que la gente salga de esa ilusión, ¿no? Que nosotros seamos la herramienta para poder sacarlas a flote, ¿no? Y que siempre sea por la fortuna y gracia de nuestro maestro espiritual, ¿no? Entonces, oremos para que Él nos dé el recuerdo de las cosas favorables para la prédica y el olvido de las cosas desfavorables para nuestro crecimiento espiritual, ¿no? Entonces, de esa forma vamos a armonizar, vamos a balancear y vamos a seguir adelante sin ningún problema, ¿no? Aunque las circunstancias sean desfavorables, uno debe siempre pensar que Krishna, los devotos y toda su parafernalia están para ayudarnos, ¿no? Pues muchas gracias, devotos. Aquí seguimos en la lucha, pero hay que acordarnos que hay que prepararnos para esa lucha porque no es tan fácil, pero sí es fácil conectarnos a la gracia de Gurudeva y los santos, ¿no? Entonces, como se dice, la vida es tan difícil como cruzar un océano, ¿no? Así es el objetivo de la vida, ¿no? Cruzar un océano, ¿no? Pero es tan vasto, tan inmenso que al primer intento nos ahogaríamos, ¿no? Pero por la gracia de Krishna y sus devotos, esta, es- esta inmensidad
se convierte en lo que cabe en la huella de un ternero, ¿no? Entonces, este charquito lo vamos a cruzar de un solo paso, ¿no? Pero debido a esta gran misericordia de Krishna y sus devotos. De otra manera no lo vamos a lograr. Entonces hay que estar muy agradecidos con los devotos que nos trajeron el Mahamantra a a nuestros sentidos, a nuestra mente, a nuestra inteligencia. Y así podemos lograr que el ego de hacer las cosas para nuestro propio beneficio se convierta en el ego verdadero de hacer las cosas para el beneficio de Krishna y sus devotos, ¿no? Entonces esa es la táctica, ¿no? Que vamos o estamos por encima de la bondad, ¿no? Y logramos la Vishuddha Sattva, ¿no? La bondad pura, ¿no? Entonces, si nos mantenemos en esa bondad pura, con el tiempo, Krishna nos dará sus bendiciones y así avanzaremos. Y aunque tengamos lujos, seguidores, fama, todo va a ser para ofrecérselos a Krishna, ¿no? Volverlos prasadam, ¿no? Tener el boga y siempre ofrecerlo para convertirlo en prasada, ¿no? Y de esa manera repartirlo con todos los que lo quieran aceptar, ¿no? Gracias. ¿Alguna pregunta, un comentario para terminar con la clase? Haribol. Haribol, muchas gracias, Prabhu. Siempre muy nectario toda la lectura del Srimad Bhagavatam. Sí, yo nada más que quisiera hacer una acotación con respecto a, por ejemplo, cuando se dice las clases menos inteligentes, cuando se incluyen a los sudras, a las mujeres. Pues yo pienso que ese tema es un tema muy delicado, muy espinoso, que hay que manejarlo con mucho cuidado, ya que pues abarca temas muy sensibles. Pues nosotros sabemos, claro, las mujeres se apegan más al cuerpo, ¿verdad? Pero en el sentido de, o sea, verlas menos inteligentes o menos obras inferiores sí sería peligroso para uno. Se puede manejar de diferentes formas. Ya, Entonces sí, es una especie, bueno, no herir sensibilidades, porque prácticamente somos iguales, tanto hombres como mujeres, pero somos, o sea, diferentes, ¿no? Cada quien en su naturaleza. Sí, lo que quería, nada más, hacer ese apunte, Prabhu, sí, Haribol. ya, Hare Krishna. Sí, gracias por recordar sobre ese punto que hay que analizar muy bien, ya que hay muchas personas que pues no lo comprendemos, ¿no? Acerca de, pues se podría decir que discriminar, ¿no? A ciertas áreas, ¿no? Pero en realidad se dice que nosotros ni siquiera Shudras somos, ¿no? Entonces, esta gran misericordia que Krishna nos dio, pues está por encima de estos detalles que, que se explican para que nosotros nos demos cuenta qué tan grande es la misericordia del Señor, ¿no? Se dice que las mujeres no tienen
por decir esa capacidad, ¿no? Ni los Shudras, ¿no? Pero que de alguna forma tienen corazón, ¿no? Entonces, nosotros, si nos damos cuenta que en un matrimonio, que podemos decir ellas no tienen voz ni voto, pero cumplen con sus funciones, ¿no? Y que ellas siempre están armoniosas, ¿no? Siempre están contentas, ¿no? Entonces, esa vida es muy magnánima porque ellas son diosas de este mundo, ¿no? Devi Dam, es este mundo que estamos manejando. Entonces, ellas son las reinas del mundo, ¿no? Pero no es que se les haga a un lado en cuestiones filosóficas o de prácticas espirituales, sino al contrario, se les da el punto más elevado de conciencia. Entonces, ellas están al cuidado del padre, ellas están al cuidado del esposo y ellas están al cuidado del hijo. Entonces, siempre están en una posición excelsa, ¿no? Y así se dice que el devoto, cuando esta es por decir, una analogía, ¿no? Que también nosotros, bueno, también en realidad todos somos femeninos, ¿no? Todos somos prakriti, ¿no? Todos estamos para el disfrute de Purusha, ¿no? De Krishna. Entonces, cuando uno entra en cuestiones más profundas de espiritualidad, de servicio, de amor por Krishna, entonces nosotros tampoco no tenemos ni voz ni voto, solamente tenemos que seguir las instrucciones del maestro, ¿no? Y debido al proceso de seguir adelante en, en la rendición al maestro, entonces nosotros somos agraciados con todo lo que conlleva llevar a cabo el plan del maestro, ¿no? Entonces, realmente hay que detallar esa gran importancia del aspecto femenino, ¿no? Prakriti sobre todo, ¿no? Entonces, como decíamos en otras clases, que lo más fatal, lo más inauspicioso para el devoto es el ego, el orgullo de ser hombre, ¿no? Porque nosotros pensamos en ser pequeños disfrutadores y al pensar eso nos desviamos de todas nuestras responsabilidades, de todas nuestras órdenes. Entonces muchos de nosotros como hombres, cuando se nos propone ser devotos y seguir un maestro, pues decimos, no, 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 no. Yo no voy a seguir nada porque para mí parece muy aburrido no, no ser independiente, ¿no? Pero en realidad, como se dice, esta cárcel del mundo material está hecha para esos necios y tontos que creen que son independientes, ¿no? Que son libres, pero que en realidad están cayendo en las fauces de, del Virat, ¿no? De, del mundo material, ¿no? De los semidioses y fuerzas que nos rigen, ¿no? Que en verdad nos están manipulando, ¿no? Entonces no podemos desapegarnos de los vicios, no podemos desapegarnos de todas las acciones que nos llevan lejos de Krishna, ¿no? Entonces,
La verdadera libertad está en la forma de aceptar que únicamente Krishna nos va a dar esa necesidad de seguir adelante, nos va a dar ese placer y nos va a dar esa satisfacción, pero que nosotros no podemos alcanzarla si ponemos nuestra mente, inteligencia mundana, ¿no? Entonces, por eso muchos filósofos, muchos sabios, aunque ellos han estudiado mucho y aunque se han preparado bastante, pues no pueden acceder al mundo de los devotos, porque tienen ese ego, ¿no? Esa forma de ver las cosas bajo sus pies, ¿no? Pero nunca van a voltear arriba con la esperanza de que el conocimiento va a llegar por su rendición, ¿no? Entonces aquí vemos el ejemplo de los pájaros chacoras, ¿no? Que siempre están tomando agua del cielo, ¿no? Nunca bajan a tomar agua de un charquito, ni siquiera de un manantial, de un río, nada. Ellos esperan siempre que caiga agua del cielo, ¿no? Y aunque les pueda caer un rayo, aunque puedan sufrir un accidente por exceso de lluvia, una tormenta, pues ellos siempre están determinados. Entonces nosotros igual nos debemos determinar en aceptar solo lo que venga de arriba, lo que venga del maestro y lo que venga de los santos, ¿no? Entonces de esa forma vamos a seguir adelante, viendo, pues primeramente por la seguridad de uno para poder ayudar a los demás. Entonces esa es la forma. Vamos a agradecer a todos los devotos que están en la sala de reunión. Aquí Valmiki puso en el chat que tenemos a las gopis, que son las más entregadas, y a Abraham. Haribol, buen día. Pues buenos días a todos, que la pasen muy bonito. Oremos para que las gopis, la fuerza femenina, nos den la autorización para poder seguir en el proceso de conciencia de Krishna. Gopeshwara Mahadeva, que es Shiva mismo, pues está cuidando el dam, que no entren intrusos y que lleguen con otras ideas, ¿no? Con otra perspectiva que no sea la de cumplir los deseos de Sri Sri, Radha y Krishna. Muchísimas gracias. Nos vemos mañana con la clase de la Mataji. Hare Krishna. Dandavas Pranam. Haribol, Hari Haribol. Haribol, Hare Krishna. Haribol. Haribol. Radhe, Radhe. Radhe, Radhe. Radhe Radhe. Jai Hari. Radhe Buen Radhe. día. A todos.